Aquí venimos con la medida de dispersión. En esa medida de dispersión, pongan cuidado, digamos que se resalta lo que es la desviación estándar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos en todo el camino alguna medida de dispersión, pero la que en realidad nos da, digamos, mayor análisis al momento de los cálculos de medidas de dispersión, no solamente ahora, sino más adelante, van a ser las desviaciones estándar. ¿Listo? Aunque yo voy a comenzar de manera sencilla con ustedes. ¿Cuáles son las competencias que creo que ustedes desarrollen con este momento de medidas de dispersión? Desarrollar las destrezas en la utilización de la aplicación de las medidas de dispersión, interpretar los resultados obtenidos con la aplicación de las diferentes fórmulas, identificar las medidas que se deben utilizar para determinados casos y resolver problemas estadísticos donde se involucren las medidas de dispersión. ¿Sí? Obviamente, voy a ir conceptualizando, aunque tenemos una sesión la próxima semana de repaso y refuerzo, pues voy a tratar de ser lo más explícito posible con relación a las medidas de dispersión. De las medidas de dispersión, es importante entender el tema de rango, varianza, desviación típica, coeficiente de variación. Si alcanzamos, trabajamos lo que es el puntaje típico, la desviación media y el coeficiente de desviación, si alcanzamos. Si no, si llegamos a su coeficiente de variación, estamos bien, nos damos por bien servido porque otras lo pueden profundizar en sus cursos posteriores a estadística inferencial, por ejemplo, en el semestre siguiente. Entonces, no hay como esa preocupación de si no alcanzamos todos los temas en ese momento. Listo. Bueno, hasta ahora estamos todos. Espero que no tengan inconvenientes algunos en la explicación. Las medidas de dispersión, pónganle cuidado, ¿sí? Son aquellas medidas que se determinan se establecen para hallar el grado de variabilidad de la información con respecto al promedio. Ese es, digamos, en términos generales, lo que se hace con las medidas de dispersión y en específico con la desviación estándar, que es, digamos, nuestro eje fundamental al momento de entender las medidas de dispersión. Pero lo que quiero que tengamos nosotros en cuenta es lo siguiente, ¿sí? Muchas veces el cálculo del promedio se ve limitado porque no nos explica mucho, ¿sí? Si yo digo, damas y caballeros, el promedio del primer parcial fue 4, ¿sí? Y entonces, cuando los compañeros ustedes se miran, pues cuando se puedan mirar, ustedes se escriben, digamos, ¿cómo así que el profe dice que el promedio fue 4? Si yo saqué 5, ¿sí? Y otros miran, pero uy, el profesor está loco, si yo saqué 3, el promedio, ¿por qué puede ser 4? Otro dirá, no, pero es que yo saqué 4, 5, y otro dirá que yo saqué 3, 5, ¿sí? Entonces, y posiblemente ninguno de ustedes saque exactamente 4, sino que sacaron 4, 5, 5, 4, 2, 3, 8, 3, 5, 3, ¿sí? Pero al final yo les digo el promedio es 4, pero ese promedio no dice nada, ¿sí? Porque posiblemente ese promedio sea el valor que me dice cómo la suma de todos los datos dividido entre el total de datos se está acercando a ese valor central. Pero cuando a mí me dicen que hay estudiantes que sacaron 5, 4, 5, 3, 8, 4, 2, ¿sí? 3, 3, 5. Eso significa que hay una variabilidad en los datos, ¿sí? Entonces, ahí es que vienen las medidas de dispersión. De ese promedio 4, que yo le estoy comentando en este momento, ¿qué tan dispersos están tanto por arriba de ese promedio como por debajo de ese promedio el resto de las calificaciones? Entonces, sería hablando de calificación en términos generales. Vámonos a un valor mucho más económico. Ustedes han escuchado el término PIB per cápita, ¿cierto? En su curso de macroeconomía. Ustedes también le llaman macroeconomía, ¿cierto?
Sí, perfecto. Listo. Y escucharon, ya creo que ya pasaron por el PIB per cápita, ¿cierto? O por el PIB. Sí, estamos viendo el PIB. Muy bien. Entonces el PIB si hablamos del PIB per cápita, en la ciudad de Jamundí, o en la ciudad de Cali, o en San Andrés de Quilichao, es tomar a todos los el cuánto ganan todos los habitantes y dividirlo entre el total de habitantes. Y usted dice, no, es que el PIB por cápita de las personas de un colombiano, si lo hablamos a nivel general, es de, pongámosle anual, es de 16 millones de pesos. ¿Sí? ¿Cómo así? O sea, que un colombiano al año en promedio se gana 16 millones de pesos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Eso es bueno o eso es malo? Pero por lo visto es muy malo. Pues también estoy de acuerdo con ustedes porque no respondieron si era bueno o si era malo. Entonces, lo que me está diciendo aquí, si yo digo, es que el promedio de ingresos de los colombianos es de 20 millones al año, ¿sí? Y usted vive en Santander de Quilichao o en Jamundí o en Cali y no llega a 20 millones su ingreso anual, usted estaría diciendo, pero esa medida está mala. ¿Por qué? Porque solamente estaríamos tomando el PIB per cápita como ese promedio de los ingresos brutos de las personas de cada nación. ¿Listo? Entonces aquí lo que hay que después hacer es, bueno, ¿qué tanto varían los datos con relación a qué? A ese referente que tenemos nosotros que es el promedio, ¿sí? Y ustedes se han dado cuenta, usted puede decir el promedio de ingresos en los hombres, ¿sí? Y hay el promedio de ingresos en los hombres es este. Y después miden el promedio de ingresos de las mujeres y es este. Y después dicen, ah, es que hay una brecha de ingresos entre hombres y mujeres. Cuando estamos midiendo eso, estamos hablando de qué? De una medida de dispersión. Entonces, quiero que tengamos en cuenta en esta primera parte que las medidas de dispersión sirven para eso, para saber qué tan alejados o qué tan cercanos estamos con relación al valor promedio, ¿sí? Obviamente, yo podría decir, ah, es que el ingreso promedio de los colombianos es de 10 millones de pesos anuales, ¿sí? Y si la gran mayoría de las personas, y si el rango, perdón, si la diferencia o la dispersión es muy poquita, eso significa que casi todos somos pobres, ¿sí? O tenemos bajos ingresos prácticamente. Pero si yo digo, ah, es que los ingresos de las personas en Colombia son de 25 millones, ¿sí? Anuales. Y si la gran mayoría está menos disperso ante esos ingresos, o sea que hay poca variabilidad o poca dispersión, quiere decir que la gran mayoría estamos bien, ¿sí? Pero si yo digo, los ingresos son 20 millones, un ejemplo, pero hay mucha variabilidad, eso significa que hay algunas personas que son muy pobres y hay unas personas que tienen muchos ingresos, ¿sí? Depende de el grado de dispersión que tengamos nosotros al momento de hacer la medida que nos estemos refiriendo, ¿sí? Y ahí vienen los coeficientes, pues que como el coeficiente de variación, que nos permite hacer esa comparación entre cuál es más disperso que otro. ¿Listo? Y más adelante, en sus cursos de estadística inferencial, van a darse cuenta pues que la dispersión puede determinar si podemos usar un modelo para hacer inferencia o no, u otro modelo. Eso también nos sirve mucho al momento de utilizar modelos estadísticos para hacer inferencia, pero obviamente en el curso de estadística inferencial que ustedes van a ver el siguiente semestre. Bueno, entonces aquí les un ejemplo muy sencillo. Prácticamente me la adelanté aquí al ejercicio. Dice, las distribuciones del ingreso de dos provincias con el mismo ingreso medio por hogar son muy distintas. Si una de ellas tiene extremos de pobreza y de riqueza,
mientras que la otra tiene poca variación de ingresos en las familias. ¿Sí? Entonces, estamos interesados en la dispersión o variabilidad de los ingresos, además de estarlos en su centro. Entonces, miren aquí, me está diciendo que aquí, tanto esta información de acá, de este centro, como este de acá son los mismos. ¿Sí? Aunque estos centros son los mismos, ¿sí? Vemos que el de acá tiene baja dispersión, o sea que sus datos están mucho más cercanos a la media. Y el de acá tiene una distribución con alta dispersión, lo que les comentaba. Eso quiere decir que hay personas que pueden estar muy por encima de los ingresos o muy por debajo de los ingresos. Para eso nos sirve medir lo que es la dispersión. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me pueden ir interrumpiendo. Aquí yo les coloco un ejemplo similar al que les estoy hablando gráficamente, para que no nos confundamos. ¿Sí? Aquí dice, supongamos que dos almacenes A y B, cada uno con 10 empleados y los siguientes salarios. Entonces aquí está en azul el almacén A, ¿sí? Y en gris el almacén B. ¿Sí? Entonces, lo que observamos aquí es que la media aritmética en ambos es la misma, 690. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes de la información de los ingresos en el almacén A y en el almacén B si solamente tenemos la media? ¿Qué podríamos decir nosotros? Que son iguales. ¿Sí? Y ahí podríamos cometer un error y ese es más o menos lo que, cuando uno tiene esa capacidad, cuando uno va adquiriendo esos conocimientos en su formación superior, en la que estamos ustedes en este momento en su carrera, y vienen y nos presentan cifras. ¿Sí? Ustedes me imagino que son muy atentos de las cifras que presentan los gobiernos, de las cifras que presentan las entidades, ¿sí? de diferentes, los noticieros, diferentes cifras. Y cuando uno tiene ese elemento que es la variabilidad media y dispersión, y nos dicen, es que la tasa de desempleo en Colombia es tanto. ¿Sí? ¿Cómo está la tasa de desempleo en Colombia en ese momento? Miremosla una vez nosotros de una vez. Tasa de desempleo. Listo. Me está diciendo que la tasa de desempleo en Colombia es del 13,3%. ¿Sí? Este valor que me está dando aquí es un valor promedio. ¿Sí? Porque posiblemente haya departamentos o ciudades donde las personas están buscando empleo y no encuentran. No sé si ustedes se han detenido en los análisis de su curso de macroeconomía, cuando están viendo desempleo, posiblemente mercado laboral prácticamente, y vean la parte del desempleo y el empleo, que no es tan similar a la que nos está mostrando el gobierno. Entonces pónganle cuidado. Voy a colocar el visor de datos, ¿sí? Y vamos a desagregarlo por departamento. ¿Sí? Vamos a colocar un departamento, voy a colocar el departamento de Nariño. Coloquemos el año 2020, que es el que tenemos aquí, y el 2020. Y consultemos la tasa de desempleo. Perdón, voy a colocarle otros valores. 18 y 2020. ¿Sí? Entonces aquí me está hablando tasa de desempleo.
¿sí? Entonces aquí, si yo observo, voy a quitar esos dos valores, ¿sí? Si yo observo, en Nariño, para este 2020, la tasa de desempleo en mujeres, en hombres es de 4,5 y en mujeres es de 8,8. Está por debajo del promedio que me está dando el DANE, la tasa de desempleo para ese momento. Tomemos otro departamento, cambiemos de departamento, tomemos el departamento del Caquetá, ¿sí? Y hagamos la consulta, ¿sí? Hagamos la consulta de tanta tasa de desempleo para hombres y mujeres en esos departamentos. Y vemos acá que en los hombres es del 8,1 y en las mujeres del 16, ¿sí? 16%. Entonces vemos, lo que estamos viendo es que, aunque aquí nos están mostrando una información, 13,3% en la tasa de desempleo, cada vez que yo voy a donde están los datos, ¿sí? Nos damos cuenta que el desempleo, la tasa de desempleo, ese indicador de tasa de desempleo, no es como lo están mostrando a nivel nacional. Que si yo lo veo por mi departamento, ¿sí? Vemos que en Chocó, el 7,9 en hombres y en mujeres el 19,8. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo acá. Esta información que yo tengo de la tasa de desempleo. Y para ser más rigurosos, vamos aquí, vamos 2020, diciembre, perdón, 2018, enero, terminemos 2020, diciembre, a nivel nacional. ¿Sí? Y aquí me está la tasa de desempleo que me está mostrando. Pero ¿qué observan ustedes de esa tasa de desempleo? Que aunque aquí en este periodo fue del 13,13, el desempleo del promedio de esos años o de ese mes pueden haber sido altos o bajos. Me explico. Voy a colocarle aquí 2020 de enero y el mismo 2020 a diciembre y consultemos la tasa de desempleo. ¿Sí? Es aquí, al final la tasa de desempleo es el promedio, pero al final vemos que, si yo veo los datos, han sido dispersos a lo largo del tiempo. ¿Sí? Eso es lo que me está hablando, o a eso es que me refiero cuando estamos hablando de las medidas de dispersión, que la media o promedio no es suficiente al momento de analizar la información, que hay que utilizar las medidas de dispersión. Dice aquí, la medida aritmética en ambas series es igual. ¿Sí? Un análisis de las cifras individuales, o sea, del almacén A y el almacén B, nos observa o nos da a encontrar un gran contraste. ¿Sí? ¿Qué observa de la variación de los datos presentados? Tanto en el almacén A como en el almacén B. ¿Qué me pueden decir ustedes de lo que alcanzan a observar en esos datos? Que en el almacén A, el salario mínimo que paga a uno de los trabajadores es 420 y el máximo 950. Y en el almacén B, el salario mínimo es 600. Súper. Eso que me dice su nombre, por favor, para tenerlo acá. Sandra Mueces. Sandra, excelente. Mira lo que estamos hablando aquí, dice Sandra Mueces. ¿Sí? Así como lo describió, es como lo que se conoce como rango o recorrido. ¿Sí? Así como lo describió Sandra, así como le hizo que colocó el dato mayor y el dato menor. ¿Sí? Esa forma que la describió la compañera se conoce como rango o recorrido. El rango es una medida de dispersión. ¿Sí?
El rango, pues es la medida de dispersión más sencilla de calcular, ya que únicamente se toman los valores extremos, que eso fue lo que hizo la compañera, ¿sí? Ese rango se calcula con el valor máximo, ¿sí? Que para ese caso, como decía Sandra, es de 950, menos, para el almacén A, menos el valor mínimo, que sería 420, ¿sí? Y ahí vemos que esa diferencia entre el almacén A y el almacén B, en el almacén B, perdón, tenemos el valor máximo, que es 780, y el valor mínimo, que es 600, ¿sí? Entonces aquí vemos que ese rango entre ambos almacenes ya la primera medida de dispersión que nosotros encontramos. ¿Listo? Gracias, Sandra, por esa explicación. Y aquí ya nos aclaró a nosotros, pues, cuál es el valor cuál tendría, digamos, mayor dispersión solamente con ese rango. ¿Cuál tiene mayor dispersión? ¿El almacén A o el almacén B? El A, ¿no? El A, listo. ¿El A por qué? Porque la diferencia entre 950 y 420, ¿sí? Creo que es el menor, el mayor es 950 y 420, nos da 530, ¿cierto? Si no estoy mal. ¿Sí? La oscilación de esos salarios, ¿sí? ¿Qué nos daría? 530. ¿Sí? Y la diferencia entre el dato mayor del almacén B, que es 780, y 600, nos da 180. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos que no podemos solamente dejarnos o tomar decisiones cuando estamos utilizando medidas, haciendo medición de los datos, solamente con la media. La dispersión es importante. Y la primera dispersión que nos compartió la compañera, que es el rango recorrido, pues nos da cuenta de que el almacén A hay mayor dispersión en términos de salarios que el almacén B. ¿Listo? Continuamos. Ese es el rango que ya nos describió. ¿Hay alguna pregunta relacionada con el rango o ya quedó claro lo que, el cálculo del rango sobre todo? Listo. Viene ahora la varianza, ¿sí? La varianza es una medida muy conocida. Ustedes han escuchado la palabra varianza muchas veces, ¿sí? Pero su importancia radica en que me sirve para hallar otra medida de dispersión, que es la desviación típica o estándar, ¿sí? O sea, la importancia de la varianza para ese nivel que tenemos nosotros de estadística se da porque me permite hallar después la desviación estándar. Porque para hallar la desviación estándar yo tengo que hallar primero la varianza. ¿Listo? ¿Y a qué es igual la varianza? La varianza es igual a la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media aritmética. ¿Sí? Entonces dirán, ese trabalenguas, ¿qué significa? Sencillo, significa esto. ¿Sí? Cuando se vaya a calcular la varianza, esa varianza se puede encontrar con esta información. ¿Sí? ¿Qué me dice? La sumatoria, ojo, la sumatoria la sumatoria de los cuadrados de la diferencia de cada dato con relación a la media. ¿Sí? Esta es la varianza. ¿Sí? Y de manera sencilla, se calcula cuando tenemos datos agrupados, datos no agrupados, y cuando tenemos datos agrupados.
¿Sí? Eso es lo que tenemos nosotros aquí para la varianza. Recuerden que la varianza es prácticamente lo más dispendioso, lo demás ya es súper sencillo calcularlo, porque ya depende de la varianza. Entonces aquí hay un ejercicio muy sencillo, que es para que nos permite calcular la varianza cuando tenemos datos no agrupados. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo aquí? Tengo aquí supongamos unas ventas a la semana, de los días lunes a sábado. ¿Sí? Entonces aquí vemos que queremos saber cuál es la desviación estándar o cuál es la variabilidad de esos datos. ¿Sí? Entonces vamos a colocar el paso a paso para resolver esa información. Entonces me está diciendo que la desviación, la varianza, perdón, corresponde a qué? A la sumatoria de xi menos x barra, que es la media, al cuadrado dividido n menos 1. ¿Sí? Esa sería la forma para hacerlo. Entonces aquí me está diciendo lo siguiente, pónganle cuidado. Que yo a esa información tengo que sacarle el promedio. ¿Cuál es el promedio de las ventas realizadas entre el lunes y sábado? ¿Cuál es el promedio? Entonces voy a hacer un poquitico más diligente haciéndolo en Excel. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí ventas. Y aquí voy a colocar los valores que me están dando acá en la tabla como referencia. Listo, entonces bueno, veámoslo aquí que se me vino una vez. Entonces aquí yo calcularía la media, ¿no? En la media, si la quiero calcular de manera sencilla, sería igual a promedio. El promedio de esto. Y el promedio de esto, la media, me da 920. ¿Listo? Ya la calculé el promedio en Excel de manera sencilla. Sumar todos los datos y dividirlo entre el total de datos. Entonces aquí tenemos las ventas que son 600, 800, 180, 980, 1060 y 1200. ¿Sí? Voy a hacer un poquitico escuelero en la explicación. Me disculpan ahí. Yo sé que algunos ya eso lo manejan al derecho y al revés. Pero quiero pues que tengamos en cuenta algunos pasos para que posiblemente no haya visto cálculos de ese tipo. Acá me está diciendo en la fórmula, vea, sumatoria de xi menos x barra al cuadrado. ¿Sí? Entonces ustedes van a observar acá, cuando yo estoy haciendo los cálculos, me aparece lo siguiente, xi menos x barra. ¿Sí? Y yo coloco aquí xi menos x barra. Lo coloco acá. Bueno, eso xi. Ah, ya. Menos media. Voy a colocar aquí la palabra media.
XY menos la media. Un poquito más grande. Pequeño más bien. Y aquí me está diciendo que coloque esto mismo, XY menos la media, pero que lo eleve al cuadrado. ¿Sí? XY menos la media elevado al cuadrado. Listo, entonces aquí me está diciendo XY menos la media, pero ¿cuál es la media? 920. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría igual a este valor menos la media, que es 920. Como cada valor siempre va a ser restado por la media, yo fijo la media acá en la operación con F4, ¿sí? Pues para que me dé la diferencia siempre entre cada valor con relación a la media. ¿Sí? Por eso ustedes ven acá que aparece 300, menos 320, menos 120, menos 40, y acá aparece lo mismo. ¿Sí? Porque estoy tomando cada dato con relación a la media, que es 920. Después me dice, ese valor, elevado al cuadrado. O sea, este valor, elevado al cuadrado. Entonces aquí ya elevo el valor al cuadrado, de acuerdo a como me está diciendo que lo haga. ¿Quién me dice que lo haga? La fórmula. La sumatoria de los xy menos la media elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí ya me da ese valor que la sumatoria me da que es 220.000. Vamos a ver si la sumatoria me da 220.000. Acá. Listo, aquí está la sumatoria. Vamos a colocar valores en P signo, aquí sería la sumatoria 220.000. Listo. Cuando ya tenga la sumatoria, divídela entre el número de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Aquí, aquí sería, entonces, este valor, la varianza, que sería igual a este valor dividido 6, y me daría ese resultado. ¿Qué significa esto? Nada. No, en ese momento no hay interpretación de varianza ni nada de esas cosas. ¿Sí? La varianza en este momento no está significándonos nada para nosotros. Le cambio ese colorcito. ¿Sí? Porque la varianza, para lo único que me sirve es para hallar la desviación estándar, para nada. Pero aquí no hay significancia de varianza. Ya viene después de eso, perdón, hay unas propiedades de la varianza que aplican para la desviación estándar. Voy a pasarme ese pedacito aquí, termino la explicación y con eso hallamos la desviación estándar. Y la próxima semana me tomo un primer espaciecito antes del taller para cerrar lo que es dispersión y empezamos a hacer la actividad de preguntas que ustedes tengan. La próxima semana trabajamos hasta la 1, sin interrupciones, pues para que ustedes hagan sus preguntas correspondientes a ello. De aquí al viernes yo les envío una serie de ejercicios para que ustedes vayan repasando. No es calificable. ¿Listo? Solamente es para que ustedes vayan mirando, vayan calificando, vayan resolviendo y hagan preguntas con relación a la actividad. Pero no es calificable, no es para que me lo entreguen. La próxima semana, lo que hacemos es la discusión sencilla de lo que es el cálculo de la discusión de los temas del parcial. ¿Ok? Pero sí quiero que me den un espaciocito para cerrar el tema de la medida de dispersión. Las propiedades de la varianza es que el valor de la varianza debe ser siempre positivo. Lo que pasa es que cuando ustedes calculen la desviación estándar,
la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces no podría ser un valor negativo porque raíces cuadradas negativas no existen en los reales. La varianza es, de una constante es igual a 0, ¿sí? O sea que si ustedes ven una línea recta, pues como es una constante, pues no tendría varianza, entonces por lo tanto es igual a 0. La varianza es un parámetro de la distribución normal que evalúa la diferencia absoluta de cada valor con respecto a la media aritmética. Esa palabra de distribución normal la vamos a encontrar el próximo semestre. Estamos viendo medidas de dispersión, perdón, cuando estamos viendo distribución normal. Pero lo que significa, para ubicarlos gráficamente, es esto. Perdón. Es esto. ¿Cómo se comportan los datos? ¿Sí? Dependiendo del tipo de información que estemos organizando. Ese es más o menos una distribución normal. O, si colocamos aquí en Google, distribución normal, ¿sí? Nos vamos a encontrar algo similar. ¿Sí? Entonces aquí, por eso los ubico para que ustedes lo observen. Que cuando se refiere a esa distribución normal. Es algo que vamos a ver, pero no en ese curso, sino en el curso siguiente, el próximo semestre, ojalá sea presencial, pues para que no tengamos ninguna. Viene, entonces, eso es lo que se está dando cuenta aquí con esa distribución normal. La varianza hace uso de la propiedad de que todos los cuadrados deben ser positivos para establecer una medida unidireccional. ¿Listo? Esta elevar al cuadrado, eso se los explico más, aunque eso se lo explica más en el próximo semestre. Esa elevarlo al cuadrado lo que me permite es que no se anulen los datos con relación a la media. Prácticamente es eso, pero yo se los explico ya el próximo semestre, que tiene que ver con el tema de distribuciones de probabilidad. En los casos que no se puede hallar la media, tampoco será posible hallar la varianza. ¿Sí? Si tenemos datos cualitativos que no se puede hallar la media, pues no se puede hallar la varianza tampoco. La varianza no viene expresada en las mismas unidades que los datos, ya que las desviaciones están elevadas al cuadrado. Por eso yo les decía a ustedes que ese valor no significa nada. O sea, solamente es un proceso que me mide la dispersión de los datos, pero en términos de interpretación no significa nada. La varianza se multiplica si una varianza se multiplica por una constante, ¿sí? En ejemplo, esta es la varianza, X es el dato y K es la constante va a quedar elevada al cuadrado por la varianza del dato, ¿sí? Entonces, ese sería lo que vamos a trabajar. Y ahora viene lo que es la desviación típica o desviación estándar. Regálenme, por favor, 10 minuticos para darle una introducción a esto y para que ustedes, pues, al momento de resolver algún ejercicio, lo puedan hacer sin ningún problema. Dice, la varianza, tal como vimos, es apenas una primera aproximación sobre la cuantificación del grado de variabilidad en una distribución cualquiera. ¿Sí? O sea, es una primera aproximación. La desviación estándar se simboliza con la letra S, por ser cuando es un estadístico, o con la letra o el símbolo sigma en minúscula cuando es un parámetro. ¿Sí? S o sigma. S, volvemos acá, o sigma cuando es un parámetro. ¿Sí? Entonces ya simbología. Y se define como la raíz cuadrada de la varianza. O sea que aquí, a este valor que se calcula, se halla la raíz cuadrada y ahí se halla la desviación estándar. Eso es lo que me está diciendo en la explicación de la desviación estándar o desviación típica. La raíz cuadrada de la varianza. Y toma siempre un signo positivo. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo la desviación típica, esa sí la vamos a hallar. Ya después que estemos hablando aquí de desviación estándar,
se van a dar cuenta que más adelante van a encontrarse mucho este término de desviación estándar en los cálculos estadísticos, ¿sí? Aunque nuestro curso, después del primer parcial, toma un giro con relación al tema de probabilidad que está, así está distribuido la programación del curso por el programa de Contaduría Pública. No seguimos con otras cosas sino que quedan para el curso siguiente, pero ya en el lenguaje estadístico se está incluyendo mucho lo que es la desviación estándar. Entonces, yo quiero que ustedes miren esa parte. ¿Sí? Aquí tenemos el comportamiento de la información de dos estudiantes. ¿Sí? A continuación se muestran dos conjuntos de datos obtenidos a partir de un experimento químico que realizaron dos estudiantes distintos. Entonces, calcular la varianza y después calculamos la desviación estándar. Dice, solución. Primero es necesario obtener la media de cada conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? La media del estudiante A es sumar todos los datos de A y dividirlo entre los 10 datos que tenemos y nos da 9,8. ¿Sí? Y la media del estudiante B, lo mismo, los valores de las notas de los estudiantes, los datos, perdón, del estudiante B, divide entre 10 y nos da el promedio. Siempre, para hallar la desviación estándar, hay que hallar la varianza, pero para hallar la varianza hay que hallar ¿qué? La media. ¿Ok? Luego, ¿qué se hace? Para hallar la varianza en el estudiante A, ¿qué hacemos? Cada dato, menos la media elevado al cuadrado. O sea, cada dato menos la media elevado al cuadrado. ¿Cuál es el primer dato? 12 menos ¿qué? 9,8 elevado al cuadrado. Perdón, 8 menos 9,8 elevado al cuadrado. 12 menos 9,8 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. Y lo mismo se hace con el siguiente estudiante. La media siempre va a ser a la cual se le va a restar cada dato y se va a elevar al cuadrado. Tanto para el A como para el B. ¿Sí? Lo mismo para acá. Nuestro promedio fue 10 y con base en eso hacemos nuestro cálculo de la media. ¿Sí? Para el estudiante B. Entonces tenemos aquí la media del estudiante, perdón, la varianza del estudiante A y la varianza del estudiante B. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar sería la raíz cuadrada de 9,16. Y acá sería la desviación estándar, sería igual a la raíz cuadrada de 7,6. Listo, entonces, ¿qué significa ahora esos resultados? ¿Alguien que me colabore con el resultado, por favor? Del estudiante. Gracias. ¿Y el estudiante B? 2,7. Gracias. 75. Muchas gracias. 75 me dice. Sí, profe. Gracias. Fíjense aquí. Ahora, esos dos valores, si tienen interpretación, obviamente voy a dar una interpretación sencilla en este momento y la próxima semana hacemos la ampliación de esta información.
Voy a leer nuevamente el contexto del enunciado. Dice, a continuación se muestran dos conjuntos de datos obtenidos a partir de un experimento químico que realizaron dos estudiantes distintos. ¿Sí? Calcular la varianza y calculamos también la desviación estándar, pues para adelantarnos a la explicación. Y vemos que la desviación estándar para el estudiante A es 3,02 y para el estudiante B es 2,75. ¿Qué significa esto? Que el estudiante B, sus datos tienen menor dispersión. ¿Sí? Con relación a la media. ¿Sí? Esa sería la explicación que le podemos, una explicación coherente que le podemos dar a esto. Entonces aquí voy a insertar un comentario para que nos quede aquí. ¿Sí? Se observa lo que significa esos resultados es que los datos del experimento en el estudiante B tienen menor dispersión con relación a los del estudiante A. Con relación a la media, ¿sí? Perdón, con relación a la media, ¿sí? Al respecto de los del estudiante A. Así sería la explicación. ¿Listo? Sería ¿Y por qué yo coloco la media? Porque con relación a la media es importante. Por lo siguiente. ¿Sí? Si ustedes se dieron cuenta, cuando empecé el tema de dispersión, y aquí con esto cierro, yo les decía a ustedes, el promedio de la calificación de los estudiantes en el primer parcial fue 4. ¿Sí? Pero resulta que tenemos estudiantes, ¿sí? Así como ustedes ven que aquí el promedio es 9,8, tenemos calificaciones que son de 14, de 12, de 11, de 12, ¿sí? Pero también hay calificaciones de 3, de 7 y de 8. ¿Sí? O sea, la variabilidad de los datos con relación a la media para el estudiante A ha sido mayor que para el estudiante B. ¿Por qué? Porque si usted ve la media del estudiante B, que fue 10, ¿sí? Cuando yo comparo los datos, algunos de los datos están muy alejados de 10, como es el 3, el 13, este de aquí, o este de acá. ¿Sí? Pero hay muchos datos que están más cercanos a ese valor 10. Eso es lo que me está significando esta medida de dispersión de desviación estándar. ¿Sí? Obviamente, cuando tenemos una distribución normal, pues va a ser mucho mayor, digamos, va a ser mucho más amplio la explicación de la desviación estándar con relación a la media. Pero aquí lo que significa es esto, ¿qué tanto varía el dato con relación a la media y cuántos datos están por encima y cuántos datos están por debajo? Cierro nuevamente que ya viene otra cosa. ¿Qué significa esto? Que por encima, entonces yo coloco aquí, por encima de la media, ¿sí? Yo sumarle esa desviación estándar, o sea que a ese 9,8
¿sí? Le voy a sumar ese 3,02. ¿Sí? ¿Y cuánto me da ese 9,8 más 3,02? ¿Sí? 9,8 más 3,02 me da 12,82. ¿Sí? Y si yo a esa media le resto esa desviación estándar, esta es una S, ¿oyeron? Para que es la varianza, la desviación estándar. O sea, a ese 9,8, ahora no le sumo, sino que le resto esta desviación. ¿Cuánto me da? ¿Sí? 6,78, casi 7. ¿Sí? Entonces, qué significa este valor? 12,82 y 6,78. Que en mi conjunto de datos, para eso sirve la desviación estándar, en mi conjunto de datos yo me encuentro valores por encima y por debajo de esa media que fue 9,8 y la abarco en una desviación estándar por encima en la primera desviación de 12,82 y 6,78. O sea que sí me están abarcando un gran conjunto de datos esta desviación estándar. O sea, miren, aquí yo tendría, ese sería 1, ¿sí? 6,78. Todos los que están entre esos valores, ¿sí? El único que no entraría prácticamente sería el valor 14, ¿sí? Del resto, todos los valores están en ese rango de información que nos están pidiendo. Y lo mismo se haría para el de abajo. O sea, a ese media, 10, le restamos 2,75, me daría 7,25, o le sumamos 2,75, que me daría 12,75. O sea que entre 7,25 y 12,75 yo tendría un cúmulo de información que yo me encuentro acá. Entonces, miren, acá yo me encuentro este dato, sí, estos datos que están por dentro de ese rango. Aunque sí me encontré con unos por fuera, como serían el 7 y el 6. ¿Sí? La próxima semana empiezo con esta explicación sencilla para la interpretación y le doy unas interpretaciones más coherentes, más amplias a un ejercicio en específico. ¿Ok? Antes de cerrar, no sé si tienen alguna pregunta. Ya quedó esto para la próxima semana. Terminar esta explicación y empezar a resolver los ejercicios que el viernes les comparto.